de las elecciones presidenciales en Perú y en pleno siglo del gran despegue tecnológico que ha dado la humanidad, el organismo electoral correspondiente no ha declarado oficialmente al ganador de los reñidos comicios. Si bien es cierto que en el conteo de los votos dan como ganador al profesor Pedro Castillo, y mientras el Jurado Nacional de Elecciones termina de procesar las impugnaciones y pedidos de nulidades con los cuales el fujimorismo pretende eliminar los votos de miles de peruanos en las zonas más alejadas de la gran capital, ha habido una campaña nacional e internacional por parte de los sectores más conservadores para desconocer la clara voluntad del pueblo y deslegitimar al próximo gobierno, llegando incluso al absurdo de ir a la propia OEA a denunciar fraude y pedir una auditoría sin mostrar prueba alguna de lo denunciado. Sincronizadamente a ello, algunos actores políticos conservadores del ámbito internacional han retomado y replicado el cada vez más desdibujado relato del fraude. Uno de ellos, un ex ministro de Defensa de Bolivia, José Carlos Sánchez Berzaín, quien con las manos manchadas con sangre de sus compatriotas durante la denominada Guerra del Gas allá en el 2003, se ha convertido hoy en un operador directo de toda expresión antidemocrática en la región. Ha publicado en la plataforma ultraliberal Infobae que el Perú, el propio Jurado Nacional de Elecciones, ha admitido fraude. Una falacia total, una mentira total. Para ello, hoy hemos invitado al ex ministro de Gobierno, ex asambleísta, el señor Gustavo Torrico, para hablar acerca de este personaje de la política boliviana que desde el portal Infobae suele disparar este tipo de publicaciones que van en contra de la democracia. Señor Gustavo, muy buenas noches, gracias por atendernos y bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. Agradecido soy yo por participar de esta comunicación virtual con nuestros compañeros en América Latina y el mundo. ¿Quién es José Carlos Berzaín? Y usted ha leído la nota, nosotros más adelante vamos a compartir con nuestra audiencia esta nota que da, pues, el por sentado de que el Jurado Nacional de Elecciones ha admitido fraude en Perú. ¿Quién es Berzaín? Para los que no conocemos a este personaje que ya estuvo muy activo durante el golpe de Estado en contra del presidente Evo Morales. Carlos Sánchez Berzaín, apodado El Zorro, por esas mañas que siempre maneja, es un personaje el más nefasto o uno de los más nefastos, para ser cierto, de la política boliviana, y obviamente hoy ha proyectado esta su oscuridad, este oscurantismo hacia la América Latina. Maneja desde los Estados Unidos un instituto que es por la defensa de la democracia. Tiene clavado en el cerebro una idea básica que es un odio irracional a todo lo que sea diferente a su forma de pensar, y cualquier disidencia, cualquier participación, cualquier idea que tenga un ligero tono de la izquierda, como se conoce a los procesos revolucionarios, él los cataloga de castrochavismo, de dictadura, de sometimiento y una serie de cosas. En Bolivia, a partir del MNR, partido gobernante, el año 85, cuando se dan las peores medidas contra el Estado boliviano, como son capitalizaciones, privatizaciones, Sánchez Berzaín jugó un papel preponderante porque siempre estuvo y está hasta hoy al servicio de la embajada norteamericana. Ese es su fuerte. Y luego ya el año 2003, acá en Bolivia, después de una serie de cosas, el gobierno de Sánchez de Lozada, con el cual está asilado hoy en los Estados Unidos, el gobierno de Sánchez de Lozada ingresa en una venta descarada del último recurso de gas natural que tiene el país, y el único recurso petrolero
Bolivia no cuenta con campos petroleros, los que tenemos son extremadamente pobres, o sea, no dan, ni siquiera para el abastecimiento interno, pero sí tenemos campos gasíferos muy grandes. Y entonces, en este sentido, lo que hizo Sánchez de Lozada en una jugada en la que participó, pues obviamente Sánchez Berzaín, porque fue él varias veces ministro de la presidencia, ministro de defensa, no solo fue ministro de defensa, fue ministro de la presidencia de defensa. Y ante una jugada junto con otro fascista latinoamericano al servicio de la CIA, como es el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, hicieron un plan para sacar el gas en una venta supuestamente muy beneficiosa para el Estado boliviano hacia California. Pero lo que no le explicaron en ese tiempo al pueblo fue que el gas salía por Chile, por puertos chilenos, donde se iba a poner una planta de regasificación. El gas debería ir a hacer una planta de licuefacción, subirlo en tanques, llevarlo supuestamente hasta California, volverlo a regasificar y venderle a California. ¿Cuál era el gancho? De decirte, estamos vendiéndole en ese tiempo a la Argentina a $1.80 el millón de pies cúbicos de gas. En California nos van a pagar casi $8. Parecía bueno el negocio. Pero lo que no se dijo es que el transporte y demás lo pagábamos los bolivianos y nos quedaba 60 centavos de dólar por millón de pies cúbicos de gas. Una vez tendido el ducto, lo que iba a ocurrir era que no nos convenía y entonces terminábamos vendiéndole a Chile. Chile, que tiene unas controversias todavía con Bolivia y con el Perú también, por el tema marítimo, ¿no es cierto? Y que además ha venido haciendo uso indiscriminado, abuso, como la ocupación del río Suches, como el desvío del río Lauca y toda esta situación. Por lo tanto, eso es lo que ha venido ocurriendo y Sánchez Berzaín, ante la revuelta de un pueblo como es la Ciudad del Alto, que dijo no vamos a permitir que se venda el gas por Chile, que se lo demos a los chilenos, se subió a un helicóptero, se fue a la comunidad hacia Huarizata, exactamente en la provincia de Huamasuyos, y desde el helicóptero en persona, en un helicóptero, empezaron a ametrallar al pueblo de Huarizata y de Achacachi. Y se produjeron los primeros muertos, en lo que luego terminó en una revuelta de 67 muertos, más de 2 millares de heridos, lisiados, etcétera, que se dio en la famosa guerra del gas, como se la llamó. Entonces, Sánchez Berzaín es este tipo de nefasto, es el que orquestó en Bolivia el golpe de Estado contra Evo Morales bajo una premisa, junto con la OEA, de decir que había un fraude. Un fraude que hasta hoy, después de un año, ni la OEA ni los detractores de las elecciones pudieron demostrar. No hay un solo acta fraudulenta en Bolivia. Solo hay un informe preliminar de la OEA que se refiere al TREP. El TREP en Bolivia es la transmisión rápida de datos desde las mesas que no tiene por ley ninguna implicancia jurídica, porque hay que revisar todavía las actas si están bien hechas, si no están. Ellos solamente tiran la noticia. Lo que se hacía, o no sé si se hace en el Perú, los datos en boca de urna que sacan los medios de comunicación. Eso más o menos es el TREP. No tienen ninguna relación ni basamento jurídico. Pero en base a eso se construyó esta idea de fraude electoral de los castrochavistas, los comunistas que vamos a quitarle sus cosas a la gente, etcétera, y se avanzó hacia consolidar un golpe que terminó otra vez nuevamente con 37 muertos y más de 1,5 millones de heridos. Hoy en Infobae, Infobae reproduce las noticias de Carlos Sánchez Berzaín, que da el mismo discurso para el Perú. O sea que el fraude castrochavista del profesor Castillo
vendría a ser, pero además va mucho más allá. Sánchez Berzaín insinúa, insinúa que las fuerzas populares deben levantarse, que no pueden permitir, y convoca al ejército. No es el primer comunicado antes ya lanzó unos tweets, por si acaso, diciendo que las Fuerzas Armadas tienen que ser el bastión de un país, de no permitir el castrochavismo. Es un discurso muy viejo, pero efectivo para que las fuerzas fascistas y reaccionarias de cualquier país agarren un elemento, ¿no? Y yo veía de Perú eh, las insinuaciones de la derecha, los insultos, los militares retirados. Aquí, ¿quién dio el golpe? Los militares retirados que arrastraron a los efectivos activos y allá estaban convocando igual en el Perú. O sea, es la misma receta la que no les resultó a Mr. Trump en los Estados Unidos. Ustedes recuerdan que también habló de fraude, ¿sí? La misma receta la aplican acá, la aplican las quieren aplicar en el Perú, y por lo tanto el Perú va a tener que estar muy atento, pero muy atento con esta demora de su órgano electoral, de no dar los resultados del profesor Castillo, pese a que ya se cesaron todo, que quieren agarrar como sea, buscando el pelo en la leche, como se diría, para causar una movilización retrógrada, fascista de los sectores siempre privilegiados y hoy que se están viendo rebasados por una movilización popular. Lo que no quieren en el Perú, yo creo, es destruir ese muro simbólico, ese muro mental que tienen entre Lima, que se encierra en 4 paredes, y el resto del Perú, que no tiene en muchos lugares ni siquiera servicios básicos y demás. Eso es Sánchez Berzaín, es un agente de la CIA, es alguien nefasto en realidad, y llegar a la OEA con otro nefasto, traidor y fascista como Almagro sería un crimen para los hermanos peruanos. Claro, en este caso, digamos, siempre Berzaín se ha basado para llevar adelante su relato de fraude en Bolivia en el informe preliminar de la OEA que habla de irregularidades. Pero en este caso, tratando también de hacer un símil con lo que pasa en el Perú, de alguna manera él da a entender de que hay una conspiración, o toda una articulación de actores castrochavistas en Latinoamérica, ¿no? Pero digamos, a la vez se contradice porque está tocando al organismo que a todas luces está desprestigiado precisamente por lo que el papel que ha desempeñado en lo que fue el golpe de Estado en Bolivia. Así es, o sea, es que es su arma la más democrática que quiere mostrar, como sería la OEA, un organismo que supuestamente es para preservar más bien a los estados de este tipo de injerencias, etcétera. Ese es el discurso de siempre, o sea, la OEA, el castrochavismo, y es más, aquí ha estado mandando notas porque también tiene sus esvisos aquí en Bolivia, que los debe tener también en el Perú, esos sucesos que están queriendo construir una telenovela muy barata al decir que en X fecha el señor Castillo lo habría visitado al expresidente boliviano Evo Morales y que entonces aquí ha venido a recibir las instrucciones y que además somos los primeros en felicitarlo por el triunfo porque claro, nosotros hemos hecho eh, el fraude electoral aquí, el 2019. Según Sánchez Berzaín, lo hemos perfeccionado el 2020, por eso el movimiento al socialismo ha ganado con un 55%, y hoy nuestra receta la estamos exportando al Perú. O sea, ya esos delirios ya son psiquiátricos pues para este señor, pero así les gusta que sean sus pesos de guerra a los gringos, y él es el mejor peso de guerra que tiene. Ahora, desde el 2003 que este señor está involucrado directamente, me parece que ha tenido un proceso en Estados Unidos. Hoy estamos viendo cómo la justicia boliviana de alguna manera está procesando, está llevando adelante ante la justicia a estos personajes como Yanine Áñez, otros generales, mandos militares que pusieron tiraron la democracia por la borda y dieron el golpe de Estado en el 2019. A este señor no le toca nada, digamos, de la justicia boliviana, no hay ningún proceso, ningún requerimiento, está requisitoriado. ¿Cuál es su situación legal, procesal, por estos crímenes, ¿no? Cometidos ahí, porque son alrededor de 50 personas y centenares de heridos. Son 67 fallecidos
y más de 2.000 heridos, lisiados, gente que quedó con incapacidad incluso total. Se ha seguido el proceso judicial en Bolivia. Nos hemos cansado de mandar los exhortos suplicatorios a los Estados Unidos. Primero mandábamos uno para pedir su extradición, mandábamos uno y después de 3 meses, 4, 6 meses nos devolvían diciendo que estaba mal transcrito, que no decía lo que quería decirse en inglés, etc. Cuando ya se perfeccionó todo a la final, nunca más lo tocaron. Está ahí nuestro exhorto en su Cancillería y no lo tocan. De Gonzalo Sánchez de Lozada se escudan y bueno, aplican su constitución, la constitución norteamericana, que dice que Estados Unidos está prohibido de entregar constitucionalmente a cualquiera de sus ciudadanos a una potencia extranjera. Y Gonzalo Sánchez de Lozada tiene nacionalidad norteamericana. No sé, honestamente, de Sánchez Berzaín, si es que lo ha logrado también. Pero allá él hace política, se supone que es un refugiado político y por leyes internacionales no puede, pero hace política, da conferencias, hace reuniones, convoca a otros expresidentes fascistas del país, de la América, como Uribe, como Fox de México, chilenos, qué sé yo, hasta Macri está ahí. comandantes. Bueno, claro, los Macri, otro fascista de la Argentina, algunos ex paraguayos, chilenos, políticos de ese nivel, ¿no? Que se regordean tratando de buscar conflictos internos que les puedan devolver sus privilegios en los estados de los que han sido echados por pueblos revolucionarios. Hoy, obviamente, nosotros decíamos acá como un chiste inclusive, cuando ganó el profesor Castillo, nosotros decíamos, queremos darles una noticia. El grupo de Lima perdió Lima. Entonces, eso no les gustó, ¿te das cuenta? Y bueno, ahí está. Porque la patria grande se viene reconstruyendo de a poco, ¿cierto? Recuperaste la Argentina. En Chile, ¿quién lo diría que estás hablando de una asamblea constituyente para construir un Estado plurinacional, reconociendo a los mapuches, a los collas, etc.? No sé si hay alguna intención de esas por ahí, por el Perú, pero sí, se está planteando. Hay sectores que están planteando eso. Claro, es que tenemos que reconstruirnos porque la primera liberación del yugo español en realidad fue un ajuste apenas de tuerca, porque se quedaron con todo y los originarios nos quedamos siempre sin nada. Entonces hay que recomponer, y eso es buscar lo que se decía, nuestra segunda liberación y la construcción de la patria grande latinoamericana. Si el Perú entra en este causal, en esta línea, o sea, está genial. Y los gringos para los cuales trabajan estos señores no están viendo eso con muy buenos ojos. Pero ojo, para los señores peruanos, para nuestros hermanos peruanos, que ellos no se andan por la cornisa. Si van a masacrar, lo van a hacer. Y solo una fuerza de pueblo puede frenar estos abusos. Ahora, estamos viendo, digamos, ya a la luz de los hechos y en todo lo que es la escala del tiempo, ya más de 20 años, cerca de 20 años, este señor está con esta carga encima, digamos, tiene las manos manchadas de sangre, con la sangre de sus compatriotas, y tiene toda la libertad, toda la impunidad para seguir escribiendo, operando políticamente. Ya nos dijo que también estuvo involucrado en todo lo que fue el articulado externo para lo que sería el golpe de Estado en Bolivia. ¿Cree que va a pasar con lo mismo con el señor Murillo, que también está siendo buscado y está refugiado en los Estados Unidos? De alguna forma va a obtener ese paraguas por parte del gobierno de los Estados Unidos para que no se le pueda extraditar, para que no puedan pagar, digamos, lo que tienen que pagar ante la justicia de su país. Yo no creo que Murillo vaya por el mismo camino. Murillo en realidad es una purga al lado de lo que es Sánchez Berzaín. Sánchez Berzaín es un operador del imperio. Murillo es un pobre delincuente. Por eso es que está preso en los Estados Unidos por delincuente, por hacer lavado de dinero, etc. Yo no creo que Estados Unidos no los entregue a Murillo.
honestamente. Yo creo que primero lo va a sancionar por el lavado de dinero en su banca a, no sé, 8, 10 años. Se habla que la condena sería de 20 y eso está negociando Murillo. Pero yo creo que lo va a condenar ahí y lo va a tener y posteriormente podría convertirlo en un agente al estilo Sánchez Berzaín, construirlo porque no le da entre la mentalidad diabólica, pero bastante inteligente de Sánchez Berzaín. Es un tipo muy peligroso porque no es un idiota, es un tipo muy inteligente, pero es la típica inteligencia puesta al servicio equivocado. Mientras Murillo es un idiota. Entonces, hay que construirlo todavía, Murillo, pero no sé si vaya por ese camino. Las cosas son diferentes. Sánchez Berzaín es como tenerlo al diablo suelto. Eso es. Y se va a meter y es capaz de asesinar, es capaz de bombardear, es capaz de hacer todo lo que esté a su alcance sin el menor escrúpulo. Es un psicópata en realidad. Gustavo, en Bolivia, bueno, el presidente Evo Morales llevó adelante todo lo que es una revolución, por una nueva constitución. ¿Cuál era el contexto, digamos, en que se da y se lleva adelante esta nueva constitución que prácticamente refunda lo que era la República Boliviana, convirtiéndolo en un estado plurinacional donde se incluyen a todos los pueblos, a todas las etnias, a todos los pueblos originarios sobre todo? Porque en Perú, por ejemplo, ya se está instalando el tema de la discusión de la nueva constitución, pero digamos los sectores que se oponen comienzan a argumentar, a presionar, a instalar el relato de que no es el momento por la coyuntura económica devenida de la crisis sanitaria. ¿Cuál era, digamos, la coyuntura social y económica en ese momento cuando Evo Morales llevó adelante este nuevo, el cambio de constitución, por ende, el proyecto que le permitió avanzar? Mira, no era tampoco tan favorable. Nosotros teníamos una economía paupésima, estábamos en un conflicto social fuerte. Nosotros planteamos la Asamblea Constituyente ya el año 2001 y logramos una votación de 20.30% de la votación y el que nos ganó fue justamente Gonzalo Sánchez de Lozada con Sánchez Berzaín, que sacaron un punto 21.40. O sea, había menos de un punto de diferencia, ¿no? La economía estaba mal, el problema político estaba y social estaba muy complicado, muy complicadísimo. Y bueno, el gobierno lo obtuvieron ellos en esa vez que la constitución lo permitía, que al no haber un ganador, todos los partidos con representación parlamentaria podían construir y darle la victoria ya desde el Congreso a uno de los candidatos. Así ganó Sánchez de Lozada. Y nosotros insistimos en hacer un trabajo hormiga, en realidad, y explicarle a la gente, porque hay que explicarle de qué se trata la Asamblea Constituyente, la refundación, que va a traer la nueva distribución de las riquezas, etcétera, etcétera. Y esa fue nuestra tabla para ganar las elecciones del 2006. Planteamos 10 cosas, entre ellas Asamblea Constituyente, la figura del referéndum para aprobar algunas cosas muy complicadas, y también los referéndums revocatorios de mandato, para que después de un plazo de casi la mitad de gestión, para cualquier autoridad uno puede plantear el referéndum revocatorio que permita ajustar las cosas y no esperar los 5 años de mandato. Ese fue el contexto en el que estuvimos y ganando la elección, nosotros tuvimos una capacidad del año 2006, 2005 de ganar una elección por más del 54%. Entonces, sí pudimos. No teníamos los 2/3 del Congreso, pero sí pudimos hacer las jugadas políticas necesarias que nos permitan obtener los 2/3 y convocar a una asamblea constituyente y posteriormente vía referéndum, que ya había sido puesta la figura en tema jurídico, aprobar esa constitución con 67% de la votación del pueblo boliviano. Por lo tanto, si hoy se quiere cambiar esa constitución, tiene que ser vía referéndum también. Entonces no es tan sencillo porque antes la constitución boliviana permitía que el Congreso haga una
ley de necesidad y cambiaban la constitución ahí, entre 20 locos la cambiaban y se acabó. Hoy no, hoy tienes que hacer la ley de necesidad, tienes que plantear los puntos que vas a cambiar en la constitución y los sometes a referéndum. Entonces no es tan sencillo, pero las condiciones en las que nos movimos fueron estas. No fueron muy halagueñas en un principio, pero se tiene que hablar con el pueblo. Y la fuerza de un pueblo obviamente es mayor que la fuerza de 100 ejércitos. Bien, ¿cómo están llevando adelante este proceso? Porque vemos que han sido detenidos algunos generales, también la expresidenta Yanine Áñez ha pedido ser liberada, ¿no? Ha recurrido a un recurso, pero la justicia le ha denegado. Al parecer se le vienen otros procesos ya de responsabilidad directa con estas lamentables masacres que terminaron con la vida de cerca de 40 personas en todo este proceso que interrumpió pues el golpe de Estado contra Evo Morales. Los procesos están acelerándose, felizmente. La fiscalía está haciendo al fin su trabajo después de 8 meses, que no los hizo, porque se hicieron las denuncias a principios del gobierno del presidente Arce. Recién están acelerando. Se tiene detenida a la principal, que es Yanine Áñez. Se tiene detenido a 2 ministros también de su régimen, un viceministro. Otros ya se salieron escapando, como la señora Klinker hacia Brasil. El otro es, como tú sabes, Murillo, que está detenido en Estados Unidos. El exministro de Defensa López está en la clandestinidad. Yerko Núñez, ministro de la Presidencia, también está en la clandestinidad. Y bueno, se está avanzando por partes, si tú quieres. O sea, quiénes participaron del golpe y dónde vamos a llegar. Y ahí están los comandantes de las Fuerzas Armadas en Bolivia, de la Naval, la Fuerza Aérea, el Ejército y el comandante de las Fuerzas Armadas, el señor Calimán, general Calimán, que hoy no se sabe dónde está en la clandestinidad. El otro de los comandantes que era del Ejército en ese tiempo, general Orellana, también está en la clandestinidad. El de la Fuerza Aérea Terán, que ha sido trasladado ahora a una cárcel pública, y el almirante, que era comandante de la Fuerza Naval, también a una cárcel pública. Se tiene las citaciones para el resto de los implicados, y ahora, a partir de los partícipes del golpe, se va a empezar a citar. Ya para esta semana que viene, se cita a los asesores de los ex gobernantes, o figuras públicas políticas de jefes partidos, como Doria Medina, como Tuto Quiroga, como el mismo Carlos Mesa, etcétera, porque estaban ellos en este club que yo le denomino el Club de la Conspiración, en la Universidad Católica, donde se decidió los golpes, etcétera. Entonces vamos por fases, ¿no? Y luego de los asesores tendrán que venir a declarar políticos, expresidentes, etcétera, para ver de cada uno la función. En el caso de Yanine, hay varios procesos que son antes de que ella sea ungida gobernante de facto por un grupo de militares y de políticos fracasados. Hay muchos procesos de esos en la justicia ordinaria, y ahora están en tramitación en la Asamblea Plurinacional, hasta el momento, 5 juicios de responsabilidad. Unos por créditos mal adquiridos, por, bueno, cosas que ha hecho ya como presidenta, y el último es sobre las masacres por genocidio y masacre en Sencata, en Sacaba, en el Pedregal, en Guayani, que ese ha sido ya aceptado por la Fiscalía del Estado, y se la llamará a declarar en estos días seguramente. Respecto a las acciones que ha llevado adelante el gobierno, si se puede decir el Estado boliviano contra el señor Luis Almagro y su lamentable rol al frente de la OEA en contra de la democracia en Bolivia. Supimos que habían acciones, ¿no?, en los organismos internacionales con denuncias no solamente por parte de Bolivia, sino otros organismos, órganos, organismos de derechos humanos. Estamos pidiendo ante la CIDH, ante las Naciones Unidas también, y hoy hemos mandado un nuevo embajador hacia la OEA para que en el mismo seno de la OEA
con otros países que están apoyando, como México, como Venezuela, obviamente, y Argentina. ¿Qué estamos pidiendo? Que sea hoy la OEA misma, en su mismo seno, que nos demuestre el fraude electoral en Bolivia. Tiene que demostrar. No se trata de un informe preliminar, como lo que dieron inicio al golpe de Estado en Bolivia, ni tampoco de hablar del TREP. Les reitero, el TREP es simplemente una cuestión que pasa. Puede haber o no puede haber. En estas últimas elecciones no hubo TREP. Entonces tiene que mostrar el fraude. Físicamente tiene que demostrar el fraude y le estamos pidiendo que presente las auditorías. Y no lo está haciendo, o sea, se está negando, pero vamos a insistir incluso ante la comunidad europea y demás para decirles que aquí hubo en realidad un golpe de Estado orquestado por agentes políticos que responden a Norteamérica, a los Estados Unidos, por el mismo Almagro en la OEA y su grupo que llegó a Bolivia, por las Fuerzas Armadas que rompieron el orden constitucional, por la policía que se amotinó y por viejos y políticos fracasados que, haciendo uso de fuerzas paramilitares, lograron un golpe de Estado y derrubar a un gobierno totalmente elegido y legítimo. ¿Y qué piensa usted al respecto? Por ejemplo, bueno, Bolivia está pidiendo a la OEA que demuestre que hubo fraude en el 2019, porque ese es el discurso, por ejemplo, que tienen muchos medios de comunicación en Perú, que en Bolivia hubo fraude. Mientras tanto, digamos, tenemos a una candidata, si se puede decir, a un sector conservadorísimo de la política peruana que va a la OEA, pero precisamente a pedirle, a decirle que en Perú ha habido fraude y que intervenga con una auditoría. Piensa que Almagro, después de lo que ha pasado en Bolivia, está reculando, está replanteando sus acciones, porque bueno, este sector precisamente que representa o que sostiene a Keiko Fujimori, ellos acusan y siempre están con el discurso, ¿no? Con el relato de Berzaín de que son castrochavistas, que el comunismo viene, se apodera de toda la región. Pero sin embargo, digamos, la OEA en ese caso ya ha dicho a través de su misión de observadores que en Perú han sido unas elecciones limpias y transparentes. Yo no creo que esté reculando, sino más bien se está curando en sano. O Ujú. sea, impulsó también esto contra Castillo por abajo de un fraude electoral, pero se dieron cuenta, mira, el año 2019, con Evo en nuestra candidatura, nosotros habíamos obtenido un 40 y, casi 48% de la votación y el segundo, Carlos Mesa, venía casi 11 puntos abajo, lo que sí le daba en primera vuelta la victoria al presidente Morales. Pero han tirado la historia del fraude, los muertos, etcétera, y a la vueltita nomás el pueblo boliviano les dio 55% de paliza, ¿sí? Yo creo que lo que están haciendo es medir. Es más, podría advertir desde un ámbito del análisis político que me gusta hacer, yo podría advertir que lo que van a hacer a la final es dejar que Keiko patalee un rato más, la van a hacer a un lado, pero yo creo que la guerra en realidad contra el pueblo peruano va a venir desde el Congreso, donde van a querer bloquearle todas las iniciativas a Pedro Castillo, ¿no? En ese tema, porque ellos en diferentes grupos hacen una mayoría casi absoluta en el Congreso peruano. Entonces, ante esto, me parece genial la idea de Pedro Castillo, y así lo manejábamos aquí, de que él va a gobernar con el pueblo, en alianza con el pueblo. Y si gobiernas en alianza con el pueblo, tendrás que gobernar casi por decreto la mayoría de las cosas e implementar las medidas necesarias para que sea un pueblo el que te sostenga y no un viciado congreso de mierda, discúlpame, porque así nomás son nuestros congresos. Ahora, digamos, con esta polarización que se está dando en el Perú y precisamente con el discurso de los gobiernos autoritarios, que es totalitarios, ¿usted cree que sea factible un gobierno a punta de decreto por parte de Castillo, así como está la política peruana? Es que si lanzas decretos que benefician al pueblo,
Al pueblo no le importa si lo vas a beneficiar por decreto, por ley o por resolución. El pueblo necesita que uno le dé las condiciones necesarias, como ser servicios básicos, educación, salud, etcétera. Si esas son las medidas y la redistribución de la riqueza, porque oye, ustedes son igual un país rico, ¿sí? Pero como ente, en realidad, el Perú resulta ser el limosnero sentado en su silla de oro. Ese es el gran problema que tenemos. Y por lo tanto, si se hace una redistribución y demás de los ingresos y demás, el Perú sí puede gobernarse, o algunas de las otras fuerzas, para no perder privilegios, van a sumarse en apoyo a Castillo, porque a la final ellos viven de la política y nosotros vivimos para hacer política. Esa es la diferencia entre los fachos y nosotros, los castrocomunistas, como nos quieren llamar, y chavistas y no sé qué más. Pero bueno, a la final nosotros somos una expresión de pueblo. Gustavo, ¿cómo ve la relación entre el gobierno de Pedro Castillo ya y lo que es el gobierno de Luis Arce en cuanto a relación entre países? Yo creo que va a ser un movimiento bastante interesante en lo que va a ser la economía, el relacionamiento internacional, planes de desarrollo que nos interesa a ambos. A nosotros, por ejemplo, nos interesa trabajar con el Perú para potenciar una salida, hacerlo más factible. Si el Perú y nosotros podemos ampliar, por ejemplo, Matarán y darle mejores condiciones, para nosotros genial traer por ahí nuestra mercadería. No se olviden que todo el norte chileno, de la frontera para el Perú hasta abajo, hasta más abajo de Pisiga, vive del comercio boliviano, no vive de otra cosa. Si nosotros por algún motivo cerráramos esa frontera, la mitad de Chile se muere y se vuelve desierto. Entonces, eso también ahí juega la inteligencia, ¿sí? Y la geopolítica chilena, que siempre trata de dividirnos al Perú con Bolivia y ponernos las trancas por ahícito, ¿no? Para que a la final nunca estemos juntos, porque juntos sí podríamos desarrollar. En este tipo de gobierno, con Pedro Castillo, que se va a preocupar de su país, nosotros que nos preocupamos del nuestro, sí podríamos encontrar puntos de convergencia muy fuertes que nos vuelvan, si bien ya el tiempo pasó y no vamos a volver a ser una sola nación, sí podríamos hacer una gran nación con gobiernos diferentes. Gustavo, por último, ¿usted qué cree respecto a más de 60 familias que siguen clamando justicia? Que, bueno, los responsables apuntan al al expresidente Sánchez Lozada y su exministro José Sánchez de Berzaín. ¿En algún momento se encontrarán justicia? ¿Podrán de alguna manera estos señores rendirle sus cuentas a la justicia boliviana o a algún fuero internacional por lo que hicieron? Oh, es bien difícil mientras están en el paraíso de los asesinos. Ellos viven en el paraíso de los asesinos, ¿sí? No solamente los bolivianos. No nos olvidemos que ahí le dieron asilo a Posada Casiles, el asesino del avión cubano, ¿sí? Voló un avión cubano en pleno aire, con deportistas, etcétera, y se asiló en los Estados Unidos y se volvió un agente de la CIA. O sea, ahí van a dar los Somoza, ahí van a dar los Duarte, ahí van a dar los Stroessner, ahí van a dar las fortunas de los narcos que los tenemos en América Latina. O sea, es, es un prostíbulo ese país, donde entran todos los que tienen plata. Por lo tanto, yo lo dudo de que se pueda hacer. Lo más que se ha podido impulsar hasta hoy ha sido un juicio allá que lo llevó nuestro actual canciller, el doctor Rogelio Maita, con las víctimas, donde sí obtuvimos una victoria judicial, ¿sí? Ellos, el juez, imagínate, el juez allá desconoció lo que dijo el jurado y los dejó en libertad. Pero un tribunal de alzada les volvió a culminar y ellos están haciendo uso de una última apelación porque tienen que resarcir mucho más de 10 millones de dólares, Sánchez Berzaín y Sánchez de Rosada, a las víctimas por los daños causados. Es lo más que hemos podido hacer mientras, te digo, ellos sigan viviendo en ese prostíbulo que tiene una bandera a rayas. Lastimosamente eso es así.
Mientras tanto, seguirán operando políticamente con mentiras y falacias para tratar de influenciar o instalar en nuestra región los gobiernos que a ellos les viene cómodo. Gustavo, muchísimas gracias y bueno, saludar también, hacer extensivo a nuestros compañeros de los Choclitos de Hierro, a Cintia y todo su elenco por permitirnos esta entrevista y esperemos que no sea la última, porque seguramente se viene la proclamación del profesor Pedro Castillo y va a haber pues cosas interesantes porque una de las banderas que ha sido de campaña de Pedro Castillo es el cambio de constitución y hay sectores que lo están pidiendo, lo están exigiendo y seguramente vamos a tratar de compartir o compartir experiencias con el pueblo boliviano que ya ha dado ese paso. Muchas gracias. A ti las gracias, sería fantástico volver a conversar. Ahí Muchas estamos, gracias, muy buenas Gustavo. noches y fuerza Perú. Vamos. Gracias, gracias. Señores, hablamos con el ex ministro de Gobierno, el señor Gustavo Torrico, quien se estaba refiriendo a lo que es esta publicación de un ex ministro de, de Defensa del gobierno del señor Sánchez de Lozada, que está pues, tiene temas pendientes con la justicia de su país, ya lo escuchó, por una masacre, ¿no? En el año 2003. Bueno, ¿por qué esta nota? Porque el señor ha hecho una publicación en Infobae, que es una plataforma muy liberal, muy de derecha, ¿no? Y este señor siempre suele despacharse, pues, al estilo Vargas Llosa contra todo gobierno o contra todo proyecto que no sea, digamos, de su corte, ¿no? Corte liberal o de mercado. Vamos a compartir la nota para ver de qué se trata y podamos entender un poquito más de lo que hemos dialogado con el analista político, asambleísta y ex ministro de gobierno de Bolivia, Gustavo Torrico. La nota publicada en Infobae dice este título, mírelo, dice Sánchez de Berzaín, el Jurado Nacional de Elecciones del Perú, el Jurado Nacional de Elecciones del Perú, deniega justicia y acepta fraude. Esta es la nota que algunos han tomado, pues, y han dicho medios internacionales. Bueno, esta es una opinión. Acá se juega, pues, debería ser opinión, ¿no? La columna. Bueno, ¿quién es el señor Carlos Sánchez Berzaín? Ya escuchó usted al señor Torrico, quién es el señor que escribe esto, ¿no? Director del Interamerican Institute por la Democracia, Instituto Interamericano por la Democracia. Y la foto de Castillo, y esta es la publicación, vamos a, vamos a compartirlo con ustedes. Y usted también puede dejar su opinión, no se olvide suscribirse al canal, no se olvide comentar, no se olvide darle like. Dice, para constatar que en Perú se encubren delitos cometidos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y que no se trata de elecciones libres ni justas, basta leer la resolución dictada por el Jurado Nacional de Elecciones, que deniega la nulidad de votaciones de mesas de sufragio en las que se ha denunciado y probado. Imagínese, usted seguramente ha escuchado a los abogados, ¿no? A los voceros del Fujimorismo cuando se le pregunta cuáles son las pruebas. Bueno, ellos dicen, no, que nos tienen que dar el acta, ¿no? La lista de los electores para nosotros tener ahí las pruebas, ¿no? Dice que se ha aprobado la falsificación de firmas, argumentando que no tienen competencia sobre la falsificación de firmas y ordenando la remisión de asuntos a un proceso penal. Las máximas autoridades electorales deniegan justicia y aceptan el fraude para el cómputo final. Palabras del señor Berzaín, ¿no? Obviamente él lo entiende así, pero Infobae te lo da como que fuera una noticia, como que el Jurado Nacional de Elecciones está aceptando un fraude. Ellos interpretan así. Dice Berzaín, desde el 6 de junio pasado, en el que se realizó la votación de segunda vuelta para elegir al presidente del Perú, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, la información fue la inicial ventaja de Fujimori sobre Castillo y luego un cómputo final sujeto a impugnaciones y denuncias que otorga el 8.836.293 votos a Castillo y 8.792.117 votos a Fujimori, una diferencia de 44.176 votos con relación a los 18.713.000 con 454 votos de la segunda vuelta. Bueno, acá el señor Berzaín hace referencia a lo que es lo primero que se da
fue la boca de urna, ¿no? Cuando le da efectivamente a Fujimori con una ventaja del 52%, pero después se da ya, digamos, la cifra preliminar, lo que se da, que le daba ya a Castillo prácticamente lo que ha coincidido con los resultados de la OMPE. El 10 de junio, dice, él se informa por Infobae, ojo, ¿no? Sería buenísimo que vaya y al propio Jurado Nacional de Elecciones, a los órganos o a los organismos oficiales para tener como fuente, pero él tiene como fuente a Infobae, su propio diario, ¿no? Que tiene obviamente su propio criterio al mirar las cosas, su propio cristal, su propia perspectiva. El 10 de junio Infobae informó que el equipo de Keiko Fujimori impugnó 200.000 500 votos buscando la anulación de 800 actas por motivos como la presunta falsificación de firmas, sumas erradas o datos faltantes, registrando fotografías de la documentación. En efecto, han presentado firmas, digamos, han presentado fotografías, capturas entre el documento de identidad de la RENIEC y del acta de votación, y muchos no coinciden, pero hasta el momento han habido muchas de esas personas que han sido acusadas de cometer fraude que han salido a refutar la Fujimori. Incluso hay un juicio que se le ha hecho en Puno porque le han acusado a una ciudadana de haber cometido fraude y ella lo ha denunciado porque, bueno, es gente del campo que no pues está todos los días firmando en la oficina, ¿no? Gente que firma cada 4 o 5 años o cada año, entonces nunca se va a aparecer la firma, digamos, del documento a la firma que tú puedas hacer hoy. Incluso la misma Keiko Fujimori, si usted ve los documentos que ha firmado en las propias elecciones del 2016 al 2021, las actas que ha firmado comprometiéndose con la democracia, no coinciden. Bueno, dice Berzaín, mientras sigue el trámite legal, no hay candidato ganador ni se ha proclamado al presidente electo del Perú. Las confrontaciones crecen y se ha hecho evidente la intromisión transnacional del socialismo. Ahí aquí está pues el discurso, ¿no? de Manuel. La intromisión transnacional del socialismo del siglo XXI o castrochavismo por medio de la acción abierta del Foro de Sao Paulo. Felicitaciones oficiales a Pedro Castillo como presidente electo de los gobernadores de Argentina, de los gobernantes de Argentina y Bolivia, acciones de Evo Morales y más. Bueno, ahí viene ya toda la paporreta que hemos escuchado a lo largo de toda esta campaña del Foro de Sao Paulo y todo esto que de alguna manera son las cartas, son los argumentos de estos sectores que no solamente se dan en Perú. Fíjese, este señor de Estados Unidos informa a través de Infobae que el Jurado Nacional de Elecciones del Perú deniega justicia y acepta fraude. Una mentira total, una falacia total que viene de la mente maquiavélica y perversa, como lo dijo el señor Gustavo Torrico, de quien fue ministro de Defensa del nefasto presidente Sánchez de Lozada, quien carga sobre sus espaldas, ¿no?, la muerte de más de 60 personas. Estos son los personajes que de alguna manera desde la impunidad, como lo dijo el señor Torrico, ¿no?, desde los Estados Unidos, pueden hacer pues y decir lo que ellos crean conveniente. Así están las cosas, amigos. Bueno, hemos compartido esta entrevista con el señor Gustavo Torrico. Esperemos que usted haya aprendido un poquito más, haya abierto un poquito más su espectro político, su entendimiento y ver quién te dice lo que te dice. Bueno, hemos hecho esta, hemos abordado este tema porque nos ha llegado de Perú, que se ha retomado esta noticia en algunos portales como que desde el extranjero, la prensa del extranjero pues ha publicado, ¿no?, lo que los medios dicen, castillistas ahora, no han dicho que en Perú ha habido fraude. Así que, bueno, y si usted lo quiere leer a fondo, puede buscar el portal de Infobae y buscar al señor Carlos Sánchez Berzaín, más conocido como el Zorro, y ojalá pues que en algún momento rinda cuentas ahí en la justicia boliviana, ¿no?, por todos los crímenes cometidos en el 2003 en la denominada Guerra del Gas. Ya lo escuchó al señor Torrico, los familiares siguen clamando, siguen pidiendo justicia. Pero bueno, por ahí usted entiende de que el señor está ahí en Estados Unidos, así que no se le puede tocar, no se le puede decir nada.
Pero hay que tener en cuenta cuando leemos algo así, quién lo dice y por qué lo dice. Gente, muchísimas gracias. Gracias por la sintonía prestada. Volveremos en cualquier momento. Ya lo sabe, dele like al video, comparta, opine y deje de estar peleando. Hasta cualquier momento.